Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Rodríguez Torres, director general y productor de Compañía Ópera de México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la ópera, pero no solamente sobre lo que dicen los libros. Vamos a hablar ante todo sobre lo que pasa detrás de escena cuando producimos ópera. La ópera es un género musical que surgió en 1600, en el cual la mayoría de las partes se cantan. Y digo la mayoría porque hay obras y subgéneros de la ópera en donde hay diálogos recitativos y partes cantadas. En la ópera intervienen diversas artes escénicas y también artes plásticas. En ellas tenemos desde luego el canto, la música, la danza, tenemos también todo lo que tiene que ver con el diseño escenográfico y ahí evidentemente interviene un poco la arquitectura, en los textos interviene la poesía, la literatura, en los libretos y también una serie de avances tecnológicos que tienen que ver con el supertitulaje para el idioma en el que se traduzca o se haga la obra para ese público y también los avances multimedia. Vamos a empezar por ver cómo intervienen cada una de estas artes, cada una de estas disciplinas en la conformación de la ópera. Primero que nada tenemos el canto. El canto en la ópera tiene un papel protagónico debido a que intervienen diferentes tipos de cantantes. Coros de niños, coros de adultos, que pueden ser de hombres y mujeres, solo de mujeres o solo de hombres. Y también los solistas. Los solistas pueden intervenir 1, 2, 3, 4 o hasta 7 o 10 solistas, dependiendo el tipo de obra. El canto es pues una parte protagónica en el desempeño y en el devenir de una obra musical como es la ópera. ¿Cómo interviene la música? La música es el otro elemento fundamental de este género. ¿Por qué? Porque en la música confluyen los estados de ánimo que quiere marcar el compositor, que quiere definir o sugerir al oyente, primeramente al intérprete y después al oyente, sobre qué está pasando en la trama, cómo nos va a contar esa historia. Música en la ópera también ha tenido un desarrollo enorme porque las orquestas en un principio no eran del tamaño como las conocemos ahora. Ahora tenemos orquestas sinfónicas que pueden tener más de 100 músicos, pero para aquellos primeros años de 1600 pues teníamos orquestas mucho más pequeñas, más de cámara. No todos los instrumentos estaban desarrollados como existen actualmente. Entonces, tenemos dos elementos importantísimos, que es el canto y la música.
Vamos al tercer elemento, que es el libreto. El libreto, que quiere decir librito o libro, viene de un argumento, de una historia. Las fuentes de las cuales se ha tomado libretos para componer obras musicales, sean óperas, operetas, zarzuelas, comedias musicales, pues son muy diversos. Tenemos entre ellos los mitos, los cuentos, la literatura en general y la fantasía. Entonces, la literatura participa de una forma esencial en la composición de una obra como lo es una ópera. Un cuarto elemento es la poesía, porque no solo basta con seleccionar un libreto, hay que hacerlo musical, musicalizable. Es decir, un libretista elige un argumento, una historia, un cuento, junto con un compositor y deciden que se va a hacer una ópera, una opereta, un musical, pues una película con canciones. Finalmente es producto y un subproducto de lo mismo. Entonces, entre los dos van eligiendo qué partes van a ser cantadas, cuáles van a ser habladas o cuáles van a ser recitadas, en qué momento interviene un coro, el coro con los solistas, solo un solista, varios solistas, la orquesta sola. Entonces es un proceso muy interesante, el proceso creativo que lleva al libretista y al compositor a finalmente designar un texto, más que designarlo, hacerlo musicalizable. En este espacio, en este momento de la creación escénica, la poesía juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque la música está formada a partir de estructuras, a partir de ritmo, a partir de tiempo. Entonces, pues los diferentes textos se tienen que hacer muchas veces en forma de verso, en forma de prosa, algunas veces se repite poco, a veces se repite más. Dependiendo del tipo de estructura, pues hay que hacer un texto que se pueda hacer musicalmente con la métrica que requiere el compositor para poder enunciar las frases, la expresión musical de estas frases como él quiere que ocurran. Entonces tenemos ya 4 artes maravillosas que intervienen en la ópera, que es el canto, la música, la literatura y la poesía. Tendríamos el quinto elemento que conforma este maravilloso arte de la ópera, que es el teatro, la actuación. Finalmente, al ser una obra dramática, no solamente la ópera es un concierto donde los cantantes se paran y pues nos muestran y nos deleitan con sus grandes voces, sino que esa obra está basada en un libreto y por lo tanto tiene que ocurrir diferentes acciones en el escenario. Entonces, en este sentido, la actuación, el teatro, forma una parte fundamental de la ópera. ¿Por qué? Porque el cantante debe ser un buen actor, no solamente debe de cantar. Pensemos en cualquiera de las obras que nos gustan, que nos apasionan, que todos conocemos. Dentro de las óperas más conocidas tenemos Tosca, La Traviata, La Bohemia, que están basadas en novelas, igual que Otelo, las tragedias Macbeth, las de Shakespeare, y que de algún modo nos proponen y se han desarrollado y se desarrollaron en un principio como obras teatrales, la mayoría de ellas, en donde los actores pues no cantaban o cantaban poco y en algún momento cuando se volvieron óperas pues evidentemente son en su mayoría cantadas. Entonces en ese sentido el entrenamiento, la capacidad actoral histriónica que debe de tener un cantante actualmente para desempeñarse en la ópera pues es muy elevado, es muy alto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos cámaras de alta definición que son capaces de tomar diferentes ángulos, hacer close-up, ¿no? Un acercamientos a la cara o puedes ver solamente el ojo del actor. Entonces, de algún modo, los cantantes en la actualidad han tenido que desarrollar y deberán seguir desarrollando sus dotes histriónicas para poder participar en las óperas de manera eficiente, expresiva y artística. Soy Arturo Rodríguez, director y productor general de Compañía Ópera de México. Te invitamos a que te sigas quedando en casa.